Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a cambiar la forma en que ven el mundo de la publicidad y quizás, hasta la forma en que perciben las grandes marcas. El título ya les habrá dado una pista: Ande vs THY, la guerra de la publicidad que lo cambia todo. Sí, vamos a desgranar esta batalla épica, una que no involucra ejércitos ni naciones, sino ideas, estrategias y una competencia feroz por nuestra atención y lealtad. Antes de empezar a desentrañar todos los detalles, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Créanme, tenemos material súper interesante preparado y no querrán quedarse afuera. Ahora sí, pongámonos cómodos porque esto se pone bueno. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en el poder real de la publicidad? No hablamos solo de anuncios bonitos o jingles pegadizos. Hablamos de cómo las marcas, a través de campañas publicitarias inteligentemente diseñadas, pueden moldear nuestras percepciones, influir en nuestras decisiones de compra e incluso definir nuestra identidad. Y cuando dos gigantes, cada uno en su terreno, se enfrentan en una guerra publicitaria, el resultado no es solo un ganador o un perdedor, sino una transformación en las reglas del juego. Hoy vamos a explorar un caso que es precisamente eso, un punto de inflexión. Imaginen esto: una marca que representa la modernidad, la innovación, que ha sabido conectar con una generación joven y aspiracional, enfrentándose a una institución, un referente, un símbolo de tradición y confiabilidad, pero que también ha sabido reinventarse para seguir relevante. No es una lucha justa, no es una pelea predecible. Es una batalla de ingenio, de entender al consumidor, de saber dónde golpear y cuándo. Y este es exactamente el escenario que tenemos con Ande y THY. Primero hablemos de Ande. ¿Quién es Ande? Pues bien, Ande en este contexto no se refiere a una persona específica, sino a una entidad, una marca o quizás un grupo de marcas que han emergido con una fuerza arrolladora en el panorama publicitario. Pensemos en aquellas marcas que han sabido capturar la esencia de las nuevas tendencias, que han abrazado las redes sociales con una destreza envidiable, que han construido comunidades en torno a sus productos o servicios. Son esas marcas que parecen estar siempre un paso adelante, anticipándose a lo que queremos antes de que nosotros mismos lo sepamos. Su publicidad es fresca, es disruptiva, a menudo utiliza un lenguaje cercano y un humor inteligente. Han logrado algo muy difícil: ser auténticos y aspiracionales al mismo tiempo. Han entendido que la publicidad no es solo vender, es construir una relación. Y esta relación se basa en la empatía, en la identificación. Si eres joven, o si te sientes joven, es muy probable que Ande haya logrado capturar tu atención y, quizás, tu corazón. Ahora, pongamos en la otra esquina a THY. Aquí, THY no es un desconocido. THY, en la jerga de la publicidad, y asumiendo que hablamos de una entidad o marca con esa sigla, representa todo lo contrario a la novedad pura y dura. Podría ser una compañía aérea, una institución financiera, un gigante tecnológico con décadas de historia, o incluso una organización de servicios públicos. Lo importante aquí es la percepción. THY evoca estabilidad, confianza, experiencia. Son esas marcas que, a pesar de su larga trayectoria, a veces luchan por mantener la chispa, por no parecer anticuadas. Su publicidad tradicionalmente ha sido más formal, más institucional, centrada en la calidad, la seguridad, la fiabilidad. Pero, ¿qué pasa cuando THY se da cuenta de que el mundo está cambiando? ¿Qué pasa cuando ven a marcas como han de capturar la atención de las nuevas generaciones? Ahí es donde comienza la verdadera guerra. La guerra publicitaria entre Ande y THY no es algo que se desarrolla en un solo frente. Es multifacética. Comienza con la comprensión del público objetivo. Ande, con su enfoque moderno, probablemente se dirige a un público más joven, digitalmente nativo, que valora la experiencia, la autenticidad y la comunidad. Su publicidad se ve en TikTok, en Instagram, en YouTube, a menudo colaborando con influencers, creando desafíos virales, o utilizando memes y tendencias. El mensaje es: estamos contigo, entendemos tu mundo. Por otro lado, THY, al darse cuenta de la necesidad de reconectar con este público, tiene que adaptar su estrategia. Ya no pueden depender solo de anuncios de televisión tradicionales o de mensajes corporativos serios.
Tienen que aprender el lenguaje de las nuevas generaciones. Esto significa experimentar con formatos más cortos, más dinámicos. Significa aprender a ser graciosos, a ser emotivos, a contar historias que resuenen a un nivel más personal. Podríamos ver a T.H.Y lanzando campañas en redes sociales que imiten el estilo de Ande, utilizando humor, participando en conversaciones relevantes, o incluso desafiando sus propias convenciones para mostrar un lado más humano y accesible. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La guerra publicitaria no es solo sobre imitarse mutuamente, sino sobre diferenciarse y, al mismo tiempo, capturar la misma esencia que hace que el otro sea exitoso. Ande, al ver que T.H.Y intenta acercarse a su público, podría intensificar su propia estrategia, buscando nuevas formas de ser relevante, de ser la primera opción. Podrían lanzar productos más innovadores, crear experiencias aún más memorables, o asociarse con figuras aún más influyentes. Su objetivo es consolidar su posición como la marca del futuro. Mientras tanto, T.H.Y tiene un desafío mayor. No solo tiene que adoptar nuevas tácticas, sino que tiene que hacerlo sin alienar a su base de clientes existente. Tienen que demostrar que esta reinvención no es una moda pasajera, sino un cambio genuino. Esto podría implicar campañas que resalten su herencia y experiencia, pero presentadas de una manera fresca y moderna. Quizás muestren cómo su larga trayectoria les permite ofrecer una calidad y un servicio que Ande, al ser más nueva, aún no puede igualar. Es un equilibrio delicado, ser modernos sin perder la confianza que han construido durante años. Lo que hace que esta guerra sea tan transformadora es que ambas partes están obligadas a evolucionar. Ande se ve empujada a ser aún más creativa, a no dormirse en los laureles. Tienen que seguir innovando para mantenerse por delante de un competidor que con recursos y experiencia, está aprendiendo rápido. Por su parte, T.H.Y se ve forzada a salir de su zona de confort, a adoptar nuevas tecnologías y estrategias, a entender a un público que antes quizás ignoraba. Pensemos en ejemplos concretos. Si T.H.Y fuera una aerolínea, y Ande una startup de viajes compartidos, la guerra publicitaria podría manifestarse en la forma en que cada una promociona sus servicios. T.H.Y podría lanzar una campaña en TikTok mostrando a sus tripulaciones interactuando de forma divertida con los pasajeros, o creando contenido que resalte la comodidad y seguridad de sus vuelos de larga distancia, algo que un servicio de transporte compartido no puede ofrecer. Al mismo tiempo podrían promocionar aplicaciones móviles intuitivas y programas de fidelización que intenten competir con la facilidad de uso de las plataformas digitales. Ande, por su parte, podría lanzar una campaña que resalte la flexibilidad y la espontaneidad de viajar con ellos, enfocándose en la aventura y las experiencias únicas que se pueden vivir. Quizás utilicen microinfluencers para mostrar rutas menos convencionales, o creen experiencias de realidad aumentada que permitan a los usuarios probar diferentes destinos antes de reservar. Esta competencia no solo beneficia a los consumidores, sino que también eleva el estándar de la publicidad en general. Las marcas se ven obligadas a ser más creativas, más estratégicas y, sobre todo, más auténticas. El éxito ya no se mide solo en ventas, sino en la conexión emocional que se logra con el público. Las campañas que antes pasaban desapercibidas ahora tienen que luchar por la atención en un mar de información. La guerra de la publicidad que lo cambia todo, como el título sugiere, no es solo sobre una rivalidad. Es sobre la evolución de la comunicación. Es sobre cómo las marcas navegan por un panorama mediático en constante cambio. Es sobre cómo entienden y se adaptan a las nuevas generaciones de consumidores. Imaginen el impacto. Si T.H.Y logra reinvertirse exitosamente, se convierte en un modelo para otras marcas establecidas. Demuestra que la tradición no tiene por qué ser sinónimo de rigidez, y que la experiencia puede ser un activo aún mayor cuando se combina con la agilidad y la innovación. Por otro lado, si Ande logra mantener su liderazgo y seguir innovando, se convierte en un faro para las nuevas empresas, mostrando la importancia de la autenticidad, la comunidad y la adopción de nuevas tecnologías desde el principio. Esta batalla también nos enseña sobre la importancia de la investigación de mercado y la comprensión profunda del consumidor. Ambas partes, para tener éxito, tienen que saber quién es su público, qué le importa, qué valora y cómo prefiere ser abordado. No se trata de lanzar mensajes al azar, sino de construir narrativas que resuenen. Además, esta guerra publicitaria nos muestra el poder de la narrativa.
Las marcas ya no venden solo productos o servicios, venden historias, venden aspiraciones, venden identidades. Ande probablemente vende la idea de ser joven, libre y lleno de posibilidades. THY, si busca evolucionar, podría empezar a vender la idea de que la experiencia y la confianza también pueden ser emocionantes y modernas, o que su larga trayectoria les permite ofrecer una calidad y seguridad inigualables, permitiendo así que los demás disfruten de sus aventuras. Y en esta guerra, la tecnología juega un papel crucial. Las redes sociales, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, son herramientas que ambas partes utilizan para crear campañas más impactantes y personalizadas. La publicidad se vuelve más interactiva, más inmersiva, y la línea entre el contenido publicitario y el contenido orgánico se vuelve cada vez más difusa. Lo que hace que este enfrentamiento sea realmente transformador es que nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Estamos comprando un producto o estamos comprando una historia? ¿Estamos siendo influenciados por la calidad o por la conexión emocional que una marca logra generar? En resumen, la guerra de la publicidad entre ANDE y THY, sea cual sea la identidad específica de estas entidades, representa una evolución significativa en el mundo del marketing. Nos muestra cómo las marcas, tanto las nuevas como las establecidas, deben adaptarse para sobrevivir y prosperar. Nos demuestra que la autenticidad, la conexión emocional y la innovación constante son clave en un mercado cada vez más saturado. Y lo más importante, nos enseña que la publicidad, cuando se hace bien, no es solo una herramienta para vender, sino una forma de arte, una forma de comunicación que puede moldear nuestro mundo y nuestras vidas. Así que, para resumir los puntos clave de hoy, hemos explorado cómo una marca emergente y moderna como ANDE puede desafiar a una institución consolidada como THY. Hemos analizado las diferentes estrategias publicitarias que cada una podría emplear, desde la adopción de redes sociales hasta la reinvención de su identidad. Hemos visto cómo esta competencia no solo beneficia a los consumidores, sino que también eleva el estándar de la publicidad y nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias decisiones de compra. Y sobre todo, hemos destacado cómo esta guerra publicitaria está cambiando las reglas del juego, obligando a ambas partes a evolucionar y a ser más creativas y auténticas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Han notado campañas publicitarias que les parezcan similares a este tipo de enfrentamiento? ¿Qué marcas creen que están liderando la innovación publicitaria en este momento? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este contenido y creen que puede ser útil para otros, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Estamos aquí para traerles contenido interesante y reflexivo sobre el mundo que nos rodea. Nos vemos en el próximo vídeo.